Y vamos a compartir su historia que realmente, bueno, me parece muy pero muy valiosa que podamos darla a conocer. Él nos escribió, se puso en contacto con nuestro programa y tiene deseos también de contar públicamente lo que le ha sucedido. Siempre digo, ¿no? Nos toca esta cuestión de naturalizar hablar de discapacidad y de entender una y otra vez este mensaje, que nadie está exento de adquirir una discapacidad, que la vida te puede sorprender precisamente con alguna situación que traiga eso como consecuencia. Por eso vamos a conversar con él, que está en Maipú, en la provincia de Mendoza. Se llama Jorge Mendoza y viene a contar también su historia. Hola Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para toda tu gente, para toda tu audiencia desde Maipú, Mendoza. Un gran cariño para todos, un placer. Bueno, ¿cómo está ahí tu provincia? Que me imagino también tu ciudad, ¿no? Es un lugar turístico en esta época del año, muchos eligen ese lugarcito para pasar este tiempo. La verdad que sí, es una época muy bonita, muy linda para la provincia de Mendoza. Hoy con una temperatura de 12 grados, día soleado, hermoso. Y sinceramente lo que es la zona montañosa, lo que es la zona nevada y aquí en Mendoza lo que son los caminos del vino, la verdad que es un lugar muy lindo y muy atractivo. Prácticamente durante todo el año la provincia de Mendoza es muy turística y muy atractiva. Claro que sí. Bueno, Jorge, yo decía un poquito al presentarte que vos te pusiste en contacto con nosotros y a mí me parece valioso, primero agradecerte que lo hayas hecho y que tengas este deseo también y esta valentía de poder contar públicamente lo que te pasó. Vos adquiriste una discapacidad y no hace tanto tiempo. Así es, no hace tanto tiempo adquirí una discapacidad, teniendo en cuenta que he sido siempre una persona completamente sana, sin vicios, y una persona en la que he intentado vivir de manera saludable. Hace muy poco, prácticamente en el mes de diciembre, por estas cosas que tiene la vida, esto de que uno se va moviendo en la vida, al ritmo que va asumiendo uno desde lo laboral, los compromisos. Fui a visitar a un kinesiólogo, a un quiropráctico, sí. Retiro la palabra kinesiólogo, a un quiropráctico, un masajista. Sí. Y fui una sola sesión y en esa sesión el masajista me rompe la columna vertebral. Sí. Y me genera una lesión en la médula espinal. Wow. La verdad que te interrumpo porque esto que vos estás contando, digo, a mí misma me sorprendió en los años que llevo haciendo este programa, que este es el número 16, Jorge, jamás he conocido una historia de tus características, digo, que alguien cuente que adquirió una discapacidad en una sesión de masajes prácticamente, ¿no? En un quiropráctico, como vos lo estás estableciendo. Digo, es como conmovedor, porque siempre decimos desde acá que la vida nos puede sorprender en cualquier instante y que pueden suceder situaciones que claro que no están bajo nuestro control y que eso hace que se adquiera una discapacidad. Pero insisto, y honestamente te lo digo, en los años que vengo trabajando con la temática, nunca había escuchado algo semejante. Y esto, bueno, vos estás totalmente seguro que fue a raíz de lo que pasó en esa sesión, porque nos estás compartiendo que no tenías ningún antecedente, digo, vos no te dolía nunca la columna, nunca tuviste alguna intervención en ese ámbito, nada. Nada, absolutamente nada. Llegué a ese lugar nada más que buscando un alivio a una contractura nerviosa por un montón de trabajos y compromisos diarios y uno va acumulando tensión nerviosa y pensé que lo mejor es ir a un masajista, un lugar muy conocido en el departamento de Maipú, en la zona de Copimbito, Maipú, y fui a este masajista me atiende inmediatamente, sin un turno previamente, sin yo haber pedido por vía WhatsApp o por llamada un turno. Directamente llego al lugar y me atienden, y en ese lugar es donde a la altura de la cintura, con ambas manos, hacen presión sobre mi cintura y rompen mi columna vertebral y me lesionan la médula espinal, lo cual lamentablemente me llevó a una situación
de discapacidad, que es por la que estoy atravesando hoy día. Tengo una fractura de faceta articular T4 y apófisis transversa traumática. Sí. Tengo una lesión medular traumática hacia D, nivel SMT9. Tengo trastorno de la marcha, es decir, esto me ha impedido caminar, porque obviamente de la cintura hacia abajo quedé inmóvil. Sí. Me ha traído problemas intestinales, donde, bueno, la vejiga ha sufrido, ¿no?, bastante. La vejiga e intestino neurogénicos también afectados. Entonces me trajo muchos problemas, porque de tener una vida normal pasé a una silla de rueda, y en Mendoza estuve internado en el Hospital Central de Mendoza, donde 2 médicas me dijeron: Jorge, andate a tu casa porque no vas a caminar. Wow, qué fuerte tu historia, Jorge, ¿no? Y digo, porque vos en aquel momento, al contrario, fuiste a esta sesión buscando incluso sentirte mejor, sin pensar que una posible consecuencia podía ser esta, ¿no? Creo que nadie lo imagina, y que, insisto, jamás había escuchado algo de estas características. ¿Vos pudiste luego entender entonces qué había sucedido? Digo, empezaste a consultar, bueno, con estos profesionales médicos que me decís que te explicaron qué era lo que te había pasado, y volviste a este lugar, o qué fue lo que sucedió. Todavía no he vuelto a ese lugar. En todo este tiempo me he enfocado en mí, me he enfocado en mi persona, me he enfocado en mi salud, desde lo mental, desde lo cual me he dedicado exclusivamente, y me he enfocado directamente en mí, en mi salud, en quererme recuperar en este tiempo, en quererme volver a poner de pie, en querer volver a dar pasos, en querer recuperar mi vida normal. Y estoy enfocado 100% en eso, porque esto te afecta desde lo físico, desde lo psicológico. Ha sido tan traumático en mi vida, que la verdad es que de ser una persona completamente activa e independiente, comencé a ser una persona dependiente. Hoy estoy medicado, tomo más de 300 pastillas al mes, tomo una medicación con morfina, y así mismo es como si te doliera la muela las 24 horas del día, el dolor que tengo día a día. Qué bárbaro, qué impresionante tu historia, pero igual, digo, es interesante poder contarla al aire para que un poco entendamos todos, ¿no? Que nadie está exento de que le suceda algo así, sin pensarlo, sin haberlo deseado, por supuesto, y que incluso, bueno, esto que vos lo estás haciendo, y creo que de una manera muy valiente, que es transitar toda esta etapa, si se quiere, de aceptación, porque lo que sucedió no lo podés cambiar, sucedió, y ahora estás como focalizado pensando en el futuro, y en esto de poder, entre comillas, rehabilitarte, ¿no? Y poder tener una mejor calidad de vida lo antes posible. ¿A qué te dedicas vos, o a qué te dedicabas antes de esta situación, Jorge? Bien, yo los fines de semana trabajaba de sonidista, de DJ para eventos, bares aquí en Mendoza, y entre semana también tenía otra actividad física, como pueden ver aquí en las fotos. Tengo algunas fotos en eventos y en algunas salas de grabación de aquí de la provincia, y entre semana trabajaba justamente con un emprendimiento, y obviamente todo esto quedó estancado, porque esto te lleva a quedarte estancado, lamentablemente, mientras trabajas la aceptación, mientras trabajas un montón de cosas que tienen que ver con esta nueva etapa de vida, este nuevo proceso donde te toca ver la vida desde otra manera, donde te toca mirar la situación desde otro punto, donde te toca comprender que hay un montón de limitaciones a partir de esa fecha, que fue en diciembre, hasta el día de hoy. Han pasado cosas muy buenas en este proceso, han pasado cosas muy feas en este proceso, pero yo quiero destacar y quiero incentivar, quiero incitar a aquel que está escuchando, que está mirando este programa, a que la vida sigue, la vida continúa, los desafíos son parte de estar vivo, los desafíos son parte de los procesos, y
en este camino de estar vivo hay un montón de cosas que nos van a pasar. Tal vez mucho más graves, tal vez menos, pero lo importante es buscar la salud mental, es mirar hacia adentro, es profundizar en uno mismo y desde adentro buscar de alguna manera la aceptación para poder continuar con esta nueva forma de vida. Exacto. Y Jorge, bueno, pienso mientras te escucho, ¿no? Y está genial que vos estés focalizado en querer recuperarte, ¿no? Y en poder seguir adelante, porque esa es un poco también la premisa que tenemos en este programa, el salirse de la postura victimista, de cualquier situación que nos pueda suceder y pararse desde el liderazgo. Pero también pienso, ¿no? Que este fue tu caso, pero también se pueden evitar otras situaciones, porque si vos me decís que fuiste a un lugar que está habilitado, ¿no? Y que sigue recibiendo personas, digo, ¿cuántas otras consecuencias se puede tener? Digo, no solo a vos. Por eso me parece también necesario, no sé si vos tuviste oportunidad de hacer cierta denuncia o no hiciste absolutamente nada ni te interesa. La verdad es que sí, me interesa hacer denuncia, me interesa que muchas personas puedan obviar este tipo de lugares, pero me interesa también que muchos de los que están mirando y están escuchando no visiten lugares de barrio donde vemos ese consultorio que por ahí pareciera que tienen como esto como que tienen esto de mágico, que te van a sacar del dolor, que te van a aliviar la carga nerviosa, y está muy de moda hoy los cursos de masajista en corto tiempo, en corto plazo, y está muy de moda todo eso, pero la idea es que no participemos y que no vayamos a estos lugares de barrio y que, bueno, volviendo a tu pregunta, tengo toda la intención de hacer denuncias, he averiguado con respecto a este tema hace muy poquitos días, con diferentes abogados penalistas, y que hay como una cierta traba porque lo que se necesita es una conexión directa entre la persona que me hizo el daño y este lugar al que asistí. Claro, claro. No tenés como todas las pruebas que hoy puedan poder iniciar una causa legal, entonces... Claro, tiene que ser comprobable esto que fue esa persona o que fue a raíz de esta sesión que tuvo contigo lo que te ha generado esta lesión medular, ¿no? En definitiva, y que termina, bueno, trayendo como consecuencia esta discapacidad desde lo motriz, Jorge. Bueno, mira, yo te quiero transmitir algunos de los mensajitos que acá están llegando a través del chat del Facebook. Vamos a ver si lo recuperamos, ¿no, Teo? Por momentos tenía... Ahí está. Jorge dice, mucha fuerza en este momento que estás pasando y admirable tu lucha, te escribe Atilio, que es, bueno, parte también integrante de nuestro equipo, Raquel María que se sorprende, ¿no? Dice, oh por Dios, Julio César González, saludos desde Villa Rica, Guaira, Paraguay, también el mensaje, María del Carmen, dice, qué fortaleza la de Jorge, bueno, hay algunos de los mensajes que están ingresando. Me encanta que hoy, bueno, hayas tenido, como dije, esta valentía de poder escribirnos, Jorge. Esta es una situación que te sucedió no hace mucho tiempo y que vas ahí un poco transitando en el día a día, ¿no? Pero con tantas ganas de poder seguir adelante, y yo siempre me focalizo en este programa en eso, ¿no? En de qué te estás tomando hoy, qué es lo que ahí te hace seguir, ¿no? Lo espiritual, alguna cuestión desde lo familiar, ¿qué es lo que a vos te fortalece hoy para no quedarte y no entrar en la resignación, sino en la aceptación? Lo que me ayuda muchísimo es lo espiritual, soy un gran creyente, la fe, la fuerza de voluntad, estar centrado, focalizado en lo que me está pasando, pero para salir adelante y no quedarme en esto de que no voy a volver a recuperar mi vida. Estoy completamente centrado en mi fe y en mi recuperación, pero mi fe es básicamente la que me ha sacado adelante. La fuerza de voluntad que he encontrado en mí mismo, y la verdad que esto que tenemos aquí
que cuando nos funciona bien podemos hacer y podemos mirar las cosas de otra manera, y la verdad es que podemos lograr un montón de cosas que por ahí creíamos que ya habíamos perdido. A mí la fe me ayudó muchísimo, la fuerza de voluntad mucho más, pero estar bien mentalmente me ha fortalecido para poder salir adelante y ver esta situación desde otro lugar, desde otra perspectiva, encontrar en esto que al principio fue como tierno, Sí. esto de ver que no moves tus piernas, no moves tus dedos, no te podés girar en la cama, no te podés dar vuelta, te tienen que dar vuelta cada 2-3 horas, porque al principio era eso. Pero encontré en mi fe, encontré mucha fuerza, encontré la confianza necesaria para salir adelante, y por ahí también para darle fuerza a otros y dejar un mensaje de que no tenemos que bajar los brazos, de que tenemos que creer, tenemos que confiar, de que tenemos que hacer las paces para adentro con nosotros mismos, tenemos que perdonarnos, tenemos que ayudarnos a entender de que muchas de las cosas que nos pasan y nos han pasado no es nuestra culpa, no somos culpables de algo que no sabíamos. Yo no sabía que no tenía que ir a un quiropráctico o a un masajista cuando me pasaba esto, y al principio me sentía culpable por haber dañado mi salud física, mental y psicológica, porque me afectó mucho, pero después entendí e hice las paces conmigo mismo de que no es mi culpa. Yo no Totalmente. Pero bueno, esto que hay que asumir, ¿no? Que es cierta responsabilidad al momento de, yo digo, hoy por hoy abunda la mediocridad de Jorge en todos los ámbitos, en todos los espacios, ¿no? Esto del hacer de cuenta que se es profesional cuando no se lo es. Y digo, en todo, a nosotros nos pasa desde los medios de comunicación, pero pasa incluso hasta en los servicios de estética, ¿no? O hasta mucho más grave en el ámbito de la salud, y cuando la estética también tiene que ver con la salud, ¿no? Abunda, insisto, el 100% de lo aparente, ¿no? Y el no capacitarse, no profesionalizarse en lo que uno quiere realmente dedicarse. Así que bueno, acá mira, Sil Lucero también dice que triste lo que ocurrió, mucha fuerza para tu recuperación. Cecilia dice también fuerza para Jorge, y el porqué de poder escribirnos, ¿no? O el de escribirnos directamente, Jorge, para contar tu historia, tiene ese objetivo, ¿no? Yo creo que vos quisiste también hoy salir públicamente a modo de compartir tu vivencia, pero también para contribuir quizás a la sensación o la emoción de alguna persona que hoy esté en un tránsito quizás complicado o difícil en su vida, vaya a saber uno cuál sea el motivo, y que le cuesta un poquito, ¿no? El poder seguir, el poder avanzar. Esa es un poco la propuesta que vos tenías al momento de querer contar tu historia. Sí, totalmente. La idea es justamente dejar un mensaje positivo a la gente, aquel que padece, aquel que sufre, aquel que ve que no hay una salida. Y la primera salida que tenemos que buscar está en nosotros mismos. La primera salida que tenemos que buscar está en nuestra fe, está en nuestra confianza, en confiar de que de esta situación, o sea la situación que sea que estemos atravesando, podemos salir, podemos dar pasos, tal vez no como nosotros quisiéramos, pero podemos de alguna manera cambiar nuestra situación, nuestra mirada frente a lo que nos está tocando vivir. Entonces, debemos creer y debemos confiar en nosotros mismos, y debemos tener la fuerza, la voluntad, la esperanza, que es muy difícil hablar de la esperanza en situaciones como estas, es muy difícil hablar en situaciones como esta de fe, y lo esencial aquí es no perdernos en medio del dolor que nos puede llegar a generar una situación, en este caso como la mía, que hoy soy un discapacitado, hoy tengo un carnet de discapacitado. Fue muy fuerte para mí, muy choqueante, haberme encontrado de frente con el carnet de discapacitado, que aquí en Mendoza se llama CUD, y en el resto del país también, supongo. Fue muy difícil y muy duro encontrarme con ese carnet, pero ¿saben qué? La situación, un carnet no nos condiciona. Quiero que entendamos eso, no nos condiciona
un carnet que nos dice que somos discapacitados. La discapacidad muchas veces la tenemos primero acá. Bien, Jorge, y quisiera antes de despedirte preguntarte, porque bueno, antes nos contabas un poquito a lo que te dedicabas, ¿no? Si no entendí mal, eras DJ o estabas un poco vinculado con la música, ¿no? Y en eventos y toda esa historia. ¿Y qué sucedía con la temática de la discapacidad? Y te lo voy a preguntar también intencionalmente. ¿Qué pasaba cuando te encontrabas con alguien con discapacidad? Y honestamente contestame, porque es un poco lo que acá siempre promovemos. ¿Te sentías alejado? ¿Lo veías como un tema de otros? ¿Qué pasaba con eso? Sinceramente, cuando me encontraba con discapacitados en la calle, con gente en silla de rueda, lo debo confesar. Obviamente yo esquivaba a estas personas y cruzaba la calle. Ajá. Y el día de hoy me toca a mí salir en mi silla de ruedas a hacer una compra. Claro. Y es allí donde experimento, sinceramente, en carne propia lo que siente un discapacitado. Digo, también me pregunté cómo podía ser que no me diera cuenta que hay otra persona que necesita de mi ayuda, que necesita de mi apoyo, que necesita de esa mano que puede, tal vez por un segundo, hacer la vida diferente. Y es tan simple como nada, ayudar a alguien con discapacidad a superar un obstáculo. En mi caso, me encontré con un grupo de kinesiólogos en el Hospital de Encinas que me están ayudando a superar esta situación. Pero básicamente, yo en mi caso, cuando encontraba un discapacitado en la calle, andaba tan acelerado que esquivaba a la persona. Claro. Y seguía con mi vida. Y hoy me toca a mí estar de este lado y tener una mirada diferente con respecto a esta situación. Salís a la calle hoy en día y no hay quien respete a la persona con discapacidad motriz o con cualquier tipo de discapacidad. La persona que se moviliza en silla de ruedas, la persona que se moviliza como puede, de acuerdo a la discapacidad. No hay empatía. Hay una falta completamente de empatía en la calle y de respeto total. Eso por un lado. Por otro lado, nos encontramos con que la política nacional no tiene un espacio dedicado a abordar y a dar solución, en este caso como en mi caso. No se puede hacer nada contra una persona que tiene un lugar y está generando una medicina, está generando trabajo y puesto de trabajo, porque tiene gente trabajando también en el lugar, con la, de alguna manera, no sé si llamarlo práctica de la medicina ilegal, ¿no? No hay una política sobre eso. No hay una política. Si buscas por todos lados y en todos lados te dicen, no, ¿sabes qué? No se puede hacer nada, no podemos hacer nada. Claro, es como que queda en la responsabilidad del que asiste a ese lugar, ¿no? Pero bueno, tampoco uno sabe las consecuencias, ¿no? Como en tu caso, vos fuiste uno asiste de buena fe, claro, a esos lugares. Exactamente. Bueno, Jorge, la verdad que una vez más te agradezco por tu honestidad, sobre todo por tu autenticidad al expresarte. Siempre decimos que esta es una temática que nos debe involucrar a todos, que no hay que esperar a que esta situación nos atraviese para empezar a entender y a darnos cuenta de todo lo que significa tener una condición de discapacidad. Acá Luchi Denis dice, gracias chicos por visibilizar. Dice, a mí no me daba cuenta de cuánto necesita una persona con un diagnóstico. No, esto lo dice Sil. Luchi dice, porque entran mensajitos así a pleno, Luchi dice, gracias chicos por visibilizar, dar a conocer y tratar con tanto respeto estas situaciones, que probablemente muchos pasan o han pasado y no se animan a contarlo. Gracias. Bueno, gracias a vos, Luchi, por estar. Sil dice, fuerza, mucha fuerza, resiliencia, admirable tu mensaje, Jorge, para el prójimo. Jorge, lo que sentís me ocurrió a mí. No me daba cuenta de cuánto necesita una persona con un diagnóstico o de una mano amiga. Así que bueno, por eso digo, siempre entender esto del aprendizaje que cada situación en la vida nos puede dejar y que esto también sea valioso para otros, ¿no? Por eso hoy te agradecemos que hayas estado en el programa, Jorge. Te deseamos lo mejor para que puedas recuperarte
y lo antes posible, y vamos a seguir en contacto, si te parece, para que cuando lo desees, bueno, ahí nos vayas contando alguna que otra novedad. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Yo una cosita más antes de despedirme y que quiero decirle a todo aquel que está mirando y escuchando, Sí. que cuando te dicen no, es muy importante muchas veces no hacerle caso a los noes. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Cuando a mí me dijeron andate a tu casa porque no podés caminar, no vas a volver a caminar, la verdad es que yo no le hice caso a ese no. Directamente ese no me impulsó a luchar y a batallar para ponerme nuevamente de pie, Karina. Bien. Entonces aprendamos muchas veces a no hacerle caso a los noes. La ciencia se equivoca y está comprobado, los médicos también se equivocan, y en mi caso, cuando me dijeron que no había esperanza para ponerme de pie, hoy en pleno tratamiento, ¿sí?, estoy de alguna manera poniéndome de pie y de alguna manera dando pasos. Cuando los médicos tenían toda una visión negativa frente a la evolución de mi salud. Entonces muchas veces es importante no hacerle caso a los no y luchar por eso que queremos, por volver a recuperar una vida normal como la que teníamos en mi caso, que nunca padecí de ninguna discapacidad. Hoy sigo luchando y voy a luchar e incito a todos a que se pongan de pie desde la fe, desde lo espiritual, desde lo mental, desde lo psicológico, y luchen por recuperarse o por aceptar lo que les está pasando primero, para poder lograr de esta forma, de esta manera, para poder lograr el objetivo, que es el de tener una vida más sana. Gracias, Jorge. No, al contrario, creo que es súper valioso todo lo que has estado transmitiendo y seguramente le hizo sentido y pudo identificar a más de una persona que sigue este programa. Así que para aquellos que también ahí me están preguntando, te pueden buscar en las redes sociales, digo, si te quieren escribir, Jorge Mendoza, estás allí en Facebook, también tenés Instagram, contalo si querés, si tenés ganas. Así es, me pueden buscar como Jorge Mendoza en el Facebook, van a ver que dice DJ Russo. Ajá. Así aparezco y me pueden ubicar, y de todas maneras también estoy a plena predisposición para con tu programa, para lo que necesiten y las veces que necesiten. Estoy completamente dispuesto a compartir mi experiencia de vida hasta el día de hoy y obviamente a aportar lo que sea necesario para que esta parte de la sociedad que está afectada de alguna manera, y con mi aporte poder de alguna forma también ayudar a quien más lo necesita. Karina, muchísimas gracias. No, al contrario, un placer charlar contigo, te deseamos lo mejor, te enviamos mucha energía y hasta cualquier momento, ¿sí? Hasta la próxima, gracias. Jorge Mendoza estuvo con nosotros desde Maipú, en la provincia de Mendoza, compartiendo su testimonio, su historia, bueno, bastante movilizadora, incluso por todos los mensajitos que allí nos están haciendo llegar. Bueno, gracias a toda la gente que dice presente desde los diversos lugares donde estamos emitiendo desde Blue RTV, plataforma streaming, traspasando la frontera.